toda la mesa. 7:48 minutos. Héctor, ¿realmente el sistema educativo está mandado a recoger? ¿Obligar a un niño a ir al colegio es violencia de adoctrinamiento, como lo dice la representante Susana Gómez? ¿Usted está de acuerdo con esa tesis? No, por supuesto que no. Pues sacado además del contexto y dicho de esa manera, como se ha relatado entre ayer y hoy, pues nadie puede estar de acuerdo con esas afirmaciones, pero lo que queda claro es primero que las afirmaciones se hicieron en un contexto que vale la pena tener en cuenta. Se estaba discutiendo un proyecto de ley mediante el cual se sanciona a los padres que permitan que sus hijos no vayan al colegio. Es llamativo, digamos, la propuesta del representante Óscar Sánchez, que existe, como él lo dice, en muchas otras partes del mundo. A los padres les imponen el deber de garantizar que sus hijos van a la educación y si no lo sancionan. Entonces, bueno, en ese contexto, esa discusión, la discusión sobre el sistema escolar que tenemos en Colombia, sobre las dificultades que tienen los padres para enviar a sus hijos al colegio y sobre la función del sistema escolar, pues me parece que es bastante bueno. Me parece que ya que lo volvieron una caricatura, pues aprovechémoslo para hacer una discusión seria e interesante. Sí, lo volvió una caricatura la representante Susana Gómez, porque creo que escuchamos todo lo que lo volvió una caricatura a los que les gusta volver caricatura. Sobre todo el tema de las redes es un desastre, porque entonces claro que uno saca la frase de que dice que mandar a los niños al colegio es violencia, y claro que eso se viraliza, como se viralizó el video de Susana Gómez. No. Acabamos de escucharla. No, claro. Lo dice clarito. Si me repite los 20 minutos de la intervención de ella, pues sí, pero los oyentes no los podemos someter a eso. Pero si le saca la frase, pues ahí se vuelve caricatura. Escuchamos 2 minutos de la señora. Mire, más allá de que la hayan sacado de contexto o no, que yo sinceramente no lo veo porque está textual lo que pronunció en el Congreso. Yo creo que a la congresista hay que recordarle primero que la educación es un derecho fundamental y que tiene una función social, y esa función social debe ser atendida y debe ser cumplida por parte del Estado colombiano, de la sociedad y de la familia. Eso lo dice el artículo 63 de la Constitución. Y para garantizar eso, que además, por supuesto, es difícil, y Colombia ha llegado a ir avanzando poco a poco en darle educación y garantizar la educación para todos los niños del país, pues hay que mirar dificultades como la deserción escolar. La deserción escolar es que los niños abandonen el sistema educativo y terminan cayendo en trampas de pobreza, porque se perpetúa el hecho de que no tengan la educación como alternativa de movilidad social. En nuestro país es cerca del 3.7% la deserción escolar, que se incrementó con respecto al 22, o sea, esto fue en el 23, a nivel urbano, y más de 5% a nivel rural. 470,000 niños abandonaron la escuela. No, esa cifra es muy grave. Entonces, si esto además está respaldado por afirmaciones como la de la doctora Susana Boreal, la representante, que sugiere que instar a que los niños vayan al colegio por parte de los padres no solamente no es su responsabilidad, cuando lo dice la Constitución, pero además lo que está es de alguna manera legitimando la deserción escolar, porque supuestamente según ella eso es violencia. Calcule si nosotros podemos sobreponernos a estas dificultades como la deserción escolar, que es entendida como algo que hay que combatir a nivel internacional, o sea, no es solamente aquí en Colombia. Ese es uno de los indicadores de educación más complejos que se mide en todos los países, no solamente de Latinoamérica, sino del mundo, que los niños no deserten del sistema escolar. 7:53, Álvaro, Ricardo, su opinión. Obviamente, pues es mejor educarse que no educarse, esa no es la discusión. Y es claro que el Estado debe facilitar y presionar para que se eduquen los niños, sobre todo en países con niveles de deserción escolar como los nuestros. Ese es uno de los problemas más serios de un país, porque dejar una porción grande de la sociedad sin educar, pues es ¿qué más grave que eso? Pero a nivel filosófico, digamos, o teórico, la discusión de la congresista es válido, porque es cierto que el proceso de educación es muy traumático para algunos niños.
las alternativas a las escuelas son muy escasas, pues, y difíciles. Eso, el homeschooling tiene muchas cosas complejas. Pero la escuela puede ser muy formativa, pero también puede ser muy dolorosa y muy dañina. Depende de muchos factores, porque empezando por el niño, hay unos que se adaptan bien al entorno escolar y otros que no. Si se adapta, pues ese niño puede prosperar y crecer mucho, si no puede pasmarse o desadaptarse. Pero ahí está el papel de los padres para identificarlo y ayudar al niño. Si el niño no se adapta a un colegio, pues hay que estar ahí y cambiarlo de colegio. Claro, es muy difícil. Y hay escuelas buenas y escuelas malas. No solamente pues depende de cuánto cuesten y si la educación es pública o privada, sino de muchos factores, pero hay muchachos que tienen la enorme suerte de llegar a un buen colegio y otros que tienen la desgracia de tener malos profesores o mal colegio. Y educarse por fuera de la escuela pues es muy complejo. Pero esa discusión, Ricardo, es válida en la medida en que, es una discusión filosófica. La escuela puede ser negativa y no es solamente meter muchachos a escuelas como ganado, sino que la calidad es muy importante y hay muchachos que salen muy perturbados y muy dañados de una escuela, aunque aprendan a leer y a escribir. 7:55 minutos. Hay que decirle a la representante Gómez que si le parece que la educación es violencia, pues que trate con la ignorancia. Esa sí que es violenta. Entonces, pues por supuesto, hay matices. Aquí han mencionado los colegas, hay situaciones en que los colegios de pronto no es el lugar donde el niño se está desarrollando bien, y por eso cuando un niño le diga a uno en la casa, no quiero ir al colegio, no es no, ese es el deber, no, hay que tratar es de entender por qué no quiere ir al colegio. De pronto hay un compañerito que lo está matoneando, de pronto se siente que la profesora está teniendo problemas de algún tipo, o incluso en estos micrófonos que hemos escuchado trágicas historias, incluso donde se presta, hay situaciones de abuso de menores en los colegios. O sea, hay que escuchar a los estudiantes y hay que escuchar a los hijos, y eso es un deber de los padres. Yo creo que ahí es cuando el Congreso trata de legislar más de la cuenta. Pero lo que sí no está en discusión alguna es que la educación es un derecho y es una obligación de padres hacer todo lo que está a su alcance para que el niño pueda cumplir, porque es un derecho del niño, no es un derecho del padre. El padre de familia está en toda la obligación de lograr que ese niño, que su hijo tenga acceso a ese derecho. Y ayer veíamos una historia extraordinaria que sacó Noticias Caracol, no sé si los colegas... La vi, en Duitama. En el páramo de Pisba, en la parte más alta, en la parte más lejana de Boyacá, una maestra que forma a 2 niños. Incluso, o sea, esa es la prueba máxima de que es que la educación tiene que llegar a todo rincón. La educación y garantizarle, aunque sean 2 niños que vivan lejísimos en la mitad de un páramo en Boyacá, pues el Estado tiene que llegar allá, y eso lo está haciendo Ricardo, increíblemente para la doctora Susana Gómez. El sistema educativo está mandado a recoger. Aurelio. Ricardo, ¿me va a dar 20 minutos para que después no me saquen de contexto? Bueno, entonces voy a tomarme apenas 1,5. En los 2 minutos 12 segundos en los cuales la doctora Susana Boreal, estoy diciendo su nombre en X, dijo su nombre artístico, 5 veces, que así fue que nos la vendieron en el estallido social, Susana Gómez. 5 veces la palabra montón y una vez más la montonón, ¿sí? Lo cual pueda, pues, que en materia de lenguaje tampoco es que sea tan afortunada como para sus opiniones sobre el tema educativo. Mire, la verdad es que en Colombia hay un problema de deserción escolar, como ha dicho la doctora María Consuelo aquí. ¿Qué sucede? Cuando usted mira la matrícula básica entre jóvenes entre 6 y 10 años en el informativo CINEP de la estadística del Ministerio de Educación, ¿sabe cuánto es la cobertura? 87,6, o sea, hay 13% de niños que están por fuera del sistema escolar. Y ahí al desgaire cogí las estadísticas del departamento de Nariño sobre primaria, básica, secundaria, media, todas, tradicional, preescolar. Había 137.000 muchachos matriculados en Nariño en el año 2021 y hoy quedan 121.000. O sea que tenemos un problema clave de inasistencia escolar, que yo no sé si el proyecto del doctor Sánchez pueda resolverlo, pero la verdad es que los criterios y los conceptos de la doctora Susana Gómez tampoco lo van a resolver. Cuando yo vi esa expresión, fui a donde una experta en pedagogía, que no es tradicional, que no es una autoritaria, que es una persona que sé que tiene una visión muy amplia de la educación, y me dijo, si hay gente haya estudiantes que quieran que sean
como Mowgli. ¿Usted se acuerda de quién es Mowgli, no? Mowgli es el personaje del libro de Rudyard Kipling, el libro de la selva. El libro de la selva, correcto. Entonces, si hay gente que quiera que sea como Mowgli, pues bueno, pero el papel de la escuela, que no es el de la explotación laboral, sino es el de formar seres humanos, escoger a las personas y volverlos buenos seres humanos, que ese es el papel de la escuela, más que de destinarlas a la explotación laboral. Ese papel no se puede prescindir. Aquí no es obligar o no obligar, aquí vamos a discutir si el papel de la escuela, formar personas humanas, lo hay. Ahora, habrá niños, por supuesto, que tendrán problemas de adaptación, pero ¿y qué hacemos entonces con los que sí se adaptan y sí disfrutan, me decía ella, y tienen en la escuela su principal lugar seguro? Pero luego ese tipo de afirmaciones de verdad mal dichas, mal expresadas y con una especie de autoridad pero volvemos que no se tiene, pues yo creo que no se puede volver una norma Aurelio, general. Hay que resolver el problema de la deserción, pero hay que volverlo de buena 19 minutos, manera. Aurelio. Pero oiga, el minuto y medio fueron 19. Gracias. Pero espere, es que Gracias, ojo con esto, Ricardo. es que volvemos al relato de que todo está mal, y eso no es cierto. Es que eso es lo que nosotros necesitamos decir. No es verdad que el sistema educativo en Colombia esté mandado a recoger. ¿Que tiene fallas? Claro que sí. ¿Que hay que mejorarlo? Claro que sí, pero no está mandado a recoger. No podemos dejar que esas narrativas se impongan de que todo está mal, porque no es verdad. Porque cuando comenzamos a decir que todo está mal, es porque queremos buscar salvadores o mesías que nos resuelvan. Queremos no se va a imponer. destruirlo No se va todo a para imponer esa empezar de narrativa. ceros. Andrés, 8 en punto. No se va a imponer esa narrativa con la que yo tampoco estoy de acuerdo. Digamos, en eso coincido con el grupo. Pero no creo que se vaya a imponer. Mire, muestra de que no se va a imponer es la reacción tan airada que causaron las declaraciones de la representante. Edwin Palma. Andrés, imagínese, propias yo tropas. tampoco estoy de acuerdo con las declaraciones de la representante, pero yo tengo que confesarle, Ricardo, que a mí no me causaron tanta indignación porque pues en alguna época de mi vida yo simpaticé con ese tipo de visiones. Obviamente era una persona adolescente en ese momento, pero digamos yo me las tomaba muy en serio. Más en desacuerdo estoy con sus declaraciones sobre el trabajo que con sus declaraciones sobre la educación, Ricardo. Pero mire, más todavía en desacuerdo, profunda y fuertemente en desacuerdo estoy es con el proyecto de ley. Es decir, yo estoy de acuerdo me agarro con usted la cabeza en esto. aquí. ¿Cuándo será que en Colombia vamos a dejar de pensar que los problemas Todo es penalizado, que los problemas reales y materiales se solucionan con sanciones? ¿Cuál es la deserción escolar, la inasistencia a las escuelas? Es un problema muy, muy, muy serio. Pero yo le puedo asegurar que en la inmensa mayoría de los casos, ese problema sucede porque la gente no puede mandar a los hijos a la escuela por razones de carencias materiales, o porque no hay vías, o porque no se puede llegar, o por la porque violencia, no hay escuelas, porque está el clan del o porque Golfo, los las niños, disidencias en la mitad. Sí, exacto, por violencia, o porque aquí no hemos transmitido videos y testimonios de niños en escuelas en el norte del Cauca que de pronto tienen que echarse al suelo porque hay Pero combates claro, alrededor de la escuela, o por ejemplo, es muy, muy conocido desde hace muchos años que en las zonas rurales del país hay épocas del año en las que la familia necesita la ayuda de todos, por ejemplo, en la recolección de las cosechas. No entender esos fenómenos, no adaptar el sistema a esos fenómenos, y en vez de eso decir, los vamos a sancionar, es la manera más simplista y burda de manejar el problema. Ricardo. 2 minutos, Daniel, para finalizar. Ricardo, y es todo lo contrario. La educación es la principal herramienta de movilidad social que existe, no solo en Colombia, en todos los países. Esto lo demuestran miles de estudios académicos, que es la mejor manera de sacar a una persona de unas condiciones de pobreza, de segregación social, y darle oportunidades. Todo lo contrario, la educación libera para que las personas puedan realizar sus objetivos, puedan alcanzar sus metas. Y esta es la visión que tienen muchas personas del pacto histórico, según la cual los individuos en una sociedad democrática deben vivir de los subsidios del Estado. Y la pregunta para la representante Susana Boreal, voy a usar el nombre artístico que ella usa para mostrarse, es cuál: que el Estado pague absolutamente todos los costos de vida de todas las personas. Y la pregunta es, ¿de dónde entonces va a salir esa plata? ¿De dónde van a salir los recursos si todos seguimos la recomendación de ella de no estudiar, de no trabajar, de quedarnos haciendo lo que se nos da la gana? Creo que esas fueron las palabras que usó. ¿De dónde va a salir la plata para pagar los programas sociales, los subsidios que ella tanto menciona?
las cifras no cuadran para eso y desafortunadamente de sueños no se vive, sino que hay que conseguir los recursos para poder pagar bienestar, programas sociales, salud, educación, vías, seguridad, todas las cosas que necesita el país para salir adelante. 4 minutos. Tal vez Paola, la el homeschooling. Boreal. Me hablan de homeschooling, por Bien ejemplo. importante. Sí, bien, usted le hizo esa papás que no pregunta mandan a los y niños no al está colegio. incluido, ni siquiera la están. Pero hay un montón de Y los gente, educan en y la es una casa. decisión también válida, válido totalmente. Incluso hay otros países donde se promueve esa educación en casa, algunas personas creen que los niños en los primeros años, digamos, están mejor con su mamá que yendo a un mismo salón Obviamente, a los 3 años, a una guardería, Colombia. por Aquí ejemplo. en Colombia las mamás a que los no son 3 Colombia, meses que no son Colombia, pero están ahí tienen un saliendo a hueco trabajar grande en porque esa... tienen que comer, tienen que vivir. Aquí no hay cómo mantener a la mamá cuidando al niño 4 o 5 años. Lo vimos es en la imposible. pandemia. Es que lo vimos en la pandemia, por eso los trapos rojos y la gente se empobreció tanto, porque a las mamás les tocó quedarse en la casa cuidando a los muchachitos porque no podían mandarlos al colegio ni a la escuela. Y precisamente ahí vimos lo que pasó con el empleo en términos de, por ejemplo, de nosotras las mujeres, donde las tasas de desempleo se duplicaron y ahí todavía tenemos ese bache que no hemos logrado cerrar. Pero esa parte es importante, la de educación en casa. Falta como para reglamentar que no eso la en estén Colombia, ni ¿no? siquiera contemplando. Claro, Eso por ejemplo, Silvia en Londres, en Inglaterra, se maneja de una forma muy organizada, con tutores incluidos, el homeschooling. Lo que pasa es que el homeschooling está considerado un derecho de la población, entonces está absolutamente regulado. En el Reino Unido lo que ocurre es que cualquier padre, cualquier familia puede decidir que no quiere mandar a los niños al colegio, lo que sí tiene ciertas exigencias. Uno, que no puede ser parcial, o sea, tiene que ser 100% del tiempo en casa, no puede que cuando necesite lo envíe al colegio, tiene que ser todo el tiempo en casa. Además, tiene que garantizar que va a tener educación a tiempo completo en casa y el local council tiene el deber de visitar todas esas familias cada cierto tiempo para ver cuáles son los avances de los niños, pero de manera masiva, o sea, si no hay control es muy difícil hacerlo. O sea, ustedes recién sacaban a colación el ejemplo de la pandemia. El ejemplo de la pandemia es el mejor ejemplo del retraso en el aprendizaje que hubo masivamente en el planeta. O sea, los niños perdieron capacidad de leer, capacidad de entender las matemáticas. Silvia, la verdad es que fue un retraso enorme. La interacción social que es tan importante y que se da en el escenario de los colegios. En principio, en las primeras etapas de la vida, también se pierde. 8-6, ya regresamos en Mañanas Blue.